Hoy venimos a presentar el trabajo de la línea del tiempo de educación inclusiva. Los integrantes son Joel Ibarra, Lady Viviana, María Isabel y mi persona Lorena Costa. Empezamos con la línea del tiempo desde 1990 al 2000. En 1990 fue la Declaración sobre la Educación para Todos en Tailandia. Esto tuvo una gran relevancia en la importancia del contexto del concepto de inclusión, como permitió un acceso universal a la educación, reconocimiento de la diversidad, la calidad educativa, participación comunitaria y abrió el camino para las políticas futuras y fomentó el aprendizaje a lo largo de la vida como un proceso continuo. Luego seguimos con la Constitución de 1991. Marcó un hito en la historia del país, especialmente a lo que respecta al derecho de la educación. El concepto de educación inclusiva se deriva de este marco constitucional, con grandes implicaciones a nivel de derechos, diversidad y equidad, adaptación curricular y participación activa, y creación de desarrollo de diversas políticas públicas y programas educativos que buscan la inclusión en la educación. A continuación tenemos las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Estas normas fueron adoptadas en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas y se trata de un conjunto de 22 normas que incluyen objetivos, principios y recomendaciones para los estados, en donde busca que los estados puedan elaborar políticas que garanticen que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que el resto de la población. No es una política, no es legalmente vigente como un tratado internacional, pero ha servido de guía para la elaboración de muchas políticas públicas. Acá se empezó a trabajar el término de educación inclusiva como derecho fundamental y buscaba que todos los gobiernos pudieran promover políticas y pudieran adoptar medidas para eliminar barreras físicas, culturales, sociales, entre otros. Continuamos. Continuamos con la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, la cual establece la Organización General del Sistema Educativo Colombiano, reconoce la educación como un derecho de todas las personas, también reconoce y fomenta la educación para aquellas personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, reconoce la inclusión educativa, fomenta la inclusión educativa en donde el currículo, las prácticas pedagógicas y el sistema educativo en general se centren en las necesidades del estudiante y no al revés. Y también reconoce la educación como un proceso integral en donde se deben tener en cuenta la diversidad étnica, cultural y social del país. La siguiente, profe. También tenemos la Declaración de Salamanca, que se dio en 1994, precisamente en Salamanca, que nos habla, promueve la educación inclusiva como base de una educación para todos. Fue un nuevo comienzo para los millones de niños que no tenían acceso o que estaban privados al derecho de la educación, porque en esta declaración declara a las escuelas que deben acoger a todos los niños del mundo, independiente de sus condiciones físicas, culturales, intelectuales, lingüísticas, entre otros. En esta declaración se reconoce por primera vez el término de educación inclusiva. También se introduce el término de necesidades educativas especiales y en esta declaración se invita a los gobiernos a que puedan promover políticas en donde se puedan romper todas esas barreras físicas e intelectuales que existían en ese entonces. Luego de esto, para 1996 se estableció el decreto 2082. Esta surge como respuesta a las necesidades de organizar formalmente cómo debía atenderse a los estudiantes con necesidades educativas especiales,
dentro del sistema educativo nacional. Esta, pues, dada la implementación de la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, hacía falta una reglamentación específica que organizara cómo debía implementarse ese derecho en las escuelas. Este surge, pues, para llenar el vacío y dar instrucciones claras sobre modalidades de atención educativa, tipos de apoyo y adaptaciones y obligaciones de las instituciones educativas. Este decreto, pues, fue el primer gran intento de Colombia para pasar del simple acceso a la educación a la atención especializada de estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales, inspirándose en las tendencias internacionales de inclusión. Este decreto, pues, marcó un antes y un después en Colombia, ya que hizo ver que la igualdad educativa no solo permitía a los estudiantes con alguna discapacidad entrar a la escuela, sino que, pues, le garantizaba que todos los estudiantes aprendieran con apoyo, adaptación y respeto a la diversidad. Eh, Luego de esto, para el año 1997 se estableció la Ley 361, que tenía como el objetivo principal garantizar los derechos fundamentales en educación, trabajo, salud, movilidad y participación social a las personas con discapacidad, eliminando las barreras físicas, sociales y culturales. Esta ley surge por varios aspectos. En primer lugar, a nivel internacional, los movimientos internacionales de derechos humanos empezaban a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y que implicaba la necesidad de promover legislaciones específicas para abordar estas necesidades. Y en segundo lugar, a nivel nacional, hasta ese momento no existía en Colombia una ley integral que abordara la discapacidad de forma transversal, es decir, educación, trabajo, transporte, participación, lo que generaba que las organizaciones de personas con discapacidades exigían políticas claras para la atención de esta población. Bueno, continuamos el 7 de junio del año 1999 en la ciudad de Guatemala, Guatemala, se llevó a cabo la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Este es un tratado adoptado en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Como dato clave, esta convención entra en vigor como tal el 14 de septiembre del año 2001. Colombia la ratificó mediante la Ley 762 del 2002. Por lo tanto, tiene fuerza de ley interna. La Convención Interamericana fue pionera en poner el tema en la agenda jurídica regional sobre discapacidad. Sirvió como base y punto de partida para la adopción de la Convención de la ONU en el año 2006. Su impacto más fuerte ha sido en el desarrollo normativo, pero aún queda un largo camino en la transformación cultural y estructural. El objetivo principal de esta convención fue promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad y eliminar todas las formas de discriminación hacia ellas. Pues obviamente en todos los ámbitos, como es la educación, la salud, el trabajo, la participación política, el acceso a la justicia, entre otros. El impacto en Colombia de esta convención sirvió como base legal para el desarrollo posterior de leyes como la Ley 1145 del año 2007 del Sistema Nacional de Discapacidad. Refuerza también el principio de no discriminación como eje transversal en políticas públicas, especialmente en educación, salud, empleo. El impacto regional en América Latina de esta convención fue, primero, fortalecer el marco legal y la mayoría de los países de la región, como fue México, Colombia, Perú y Chile, pues fueron pioneros
y fueron los primeros en ratificar la convención entre el año 2000 y el 2010. Obviamente, esta ratificación impulsó la creación o reformas de leyes nacionales sobre discapacidad. Continuamos en el año 2000 con el Foro Mundial de Educación. Este se llevó a cabo en Dakar, Senegal, del 26 al 28 de abril del año 2000 y fue un evento clave en la educación global. En este foro, representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs y otros actores relevantes se reunieron para evaluar los avances desde la Conferencia Mundial de Educación para todos en el año de 1990. El objetivo principal de este foro fue reafirmar el compromiso global con la iniciativa de educación para todos. El impacto de este foro de Dakar en América Latina y el Caribe fue pues el compromiso asumido en Dakar entre todos los países de la región para adoptar políticas educativas aliadas con los 6 objetivos de la educación para todos. Pues muchas gracias. Aquí pues damos finalizada nuestra línea de tiempo.